Estaremos presentando la ponencia de SOF, herramienta para crear y aplicar test como apoyo a la gestión del personal. Los autores, quienes les hablan, el ponente, Tony García Álvarez y la doctora Margarita Andrea Ampuero. En la actualidad, las organizaciones reconocen como un recurso sumamente valioso los recursos humanos, específicamente. Dentro de ellos, el capital humano, como su nombre indica, juega un principal rol. En los procesos de la gestión del capital humano se encuentran la captación, selección, asignación, desarrollo, evaluación y la estimulación de este personal. Para poder realizar correctamente estos procesos es muy importante conocer ese personal correctamente. Uno de los métodos utilizados en el mundo es una industria que mueve millones, que son la aplicación de test psicológicos, de los cuales se desglosan dos tipos principales, los psicométricos o test de inteligencia y los test de personalidad, los cuales son utilizados para conocer mejor tanto a los aspirantes a un determinado puesto de trabajo como para asignar a los trabajadores funciones más adecuadas a los roles que podrían desempeñar mejor. Entre las herramientas que se estudiaron y que se utilizan para estos métodos en el mundo, la mayoría son propietarias y permiten realizar análisis de test, pero solamente cuando se realizan pagos, o sea, de grupos de personas o de aspirantes cuando se realizan pagos. Y las gratuitas no son configurables, de manera que no facilitan la incorporación de nuevos test a su procesamiento ni permiten su procesamiento de los usuarios por grupo, lo cual no haría viable el uso de ellas por empresas o organismos que quieran analizar a sus trabajadores. Y muchas veces brindan los datos, las que lo brindan de forma anónima, para proteger la identidad y sirvan para hacer análisis, pero no de forma concreta de una organización. Con el objetivo de buscar la generalidad de una nueva herramienta desarrollada, se analizaron algunos tests de los test más utilizados en los procesos de gestión del capital humano, sobre todo en el ámbito de la industria de software, entre ellos Verbit, MedBrief, el 16PF, los test de ley, test de Test-Merit, que es uno de los test de personalidad psicométrico, y test de evaluación de habilidad de comunicación. Para el diseño de la herramienta se identificaron características generales de estos tests, parámetros que regularan la aplicación del test, identificar algunos parámetros necesarios para el procesamiento de la respuesta y cómo configurarlos, y además identificar los parámetros que regulan la visualización de esos resultados del test, ya fueran de forma global, ordenados, tomando en cuenta determinadas agrupaciones por categorías, etc. Para ello se llegó a un modelado de base de datos que permitió estructurar y llegar a este nivel, permitir este nivel de configuración de lo que sería un test, ya sea el test con sus preguntas, sus posibles respuestas, la calificación que iban a tener esas respuestas según su selección y cuánto iban a tributar esas respuestas a determinadas categorías o elementos dentro de un test determinado, permitiendo así la configuración y la implementación de un nuevo test en la herramienta sin necesidad de incorporar código para que este funcione y sea procesado. Una vez aplicado y como prueba de que la herramienta funcionaba correctamente, se aplicaron los test a grupos de estudiantes dentro de la universidad, sobre todo dentro de la carrera de informática, a estudiantes de años superiores para analizar y ver qué características podían tener los estudiantes y cómo se podían aprovechar estas características para impulsar su desempeño en de determinada manera, ¿no? Y aprovechar mejor estos recursos y este capital humano, o prepararlo mejor, que es lo más adecuado en un proceso académico. Después de aplicar durante varios años los test en el cuarto año de la carrera de informática, se pudieron procesar los datos de dos de los principales test que se aplican en la carrera, que son el MBTI y el Verbit, dos test muy utilizados en la industria de software, y se obtuvieron resultados interesantes. Por ejemplo, que de los roles preferidos de Verbit dentro de la carrera, los tres clasifican como roles de acción, por lo que se puede apreciar, sobre todo el rol de implementador, más allá de lo que pueda sonar dentro vinculado al software, es un rol que implica que las personas tienen la preferencia por realizar acciones concretas con un enfoque práctico, enfocándose hacia el hacer y hacia el resolver antes que hacia la teorización, demostrándose además con un rechazo, por decirlo de alguna manera, hacia los roles mentales o sociales. Dígase los roles que tenían que ver con cohesión, con trabajo en equipo, roles que, aunque existen, porque se deben desempeñar en determinados roles de la carrera, no son la mayoría. Al mismo tiempo, de los resultados de MBTI, que es otro test de personalidad,
se pudieron apreciar resultados interesantes, como por ejemplo que, al contrario de lo que se podría pensar, cada año han ido evolucionando los datos. Ha habido una tendencia, al menos en la carrera de informática de la CUJAE, hacia un aumento de las personas extrovertidas, al contrario de lo que se pudiera pensar tradicionalmente o en el mundo de un informático. Siendo el tipo de personalidad que más ajustaba era el tipo de personalidad ESTJ, que es un tipo que caracteriza a personas prácticas y realistas que evalúan los resultados obtenidos y les gusta plantearse metas productivas, usando el análisis y la lógica para afrontar aspectos de sus vidas y sienten gusto en los entornos estructurados, lógicos y prácticos. Teniendo esto mucho que ver con lo que se aprecia no solo en ingeniería informática, sino con los ingenieros en general. Otros resultados que se identificaron fueron competencias de comunicación con fortalezas y debilidades, y se identificaron competencias de trabajo en equipo, también con fortalezas y debilidades, sobre las que se podría trabajar para mejorar en la preparación de los estudiantes. Una vez identificados los resultados y proyectándose, se vieron retos sobre la herramienta, como podrían ser la obtención de estos datos, o sea, las fuentes donde se pueden tener estos datos, cómo entrevistar a más gente o encuestar a más estudiantes para hacer comparaciones, integración a la herramienta de algoritmos de minería de datos para hacer inferencias sobre estos resultados y otros que también la herramienta permite guardar, y el tiempo de seguimiento de los estudiantes para tomar en cuenta y poder hacer análisis a futuro si hay cambios en el tiempo de los estudiantes, de un mismo estudiante cuando se examina varias veces sobre un mismo test. Como conclusiones, se identificaron parámetros que permitieron desarrollar una herramienta configurable capaz de aplicar, procesar y visualizar los test psicológicos. Se validó la capacidad de la herramienta a partir de la creación de 5 tests que se aplicaron a estudiantes de cuarto año de ingeniería informática, y a partir de los resultados obtenidos se pudieron realizar un conjunto de análisis que sirvieron tanto para estudiantes como para los profesores como apoyo a la toma de decisiones para mejorar el proceso académico. Es necesaria también entonces la integración de datos adicionales para tener una imagen más clara de los estudiantes y cómo orientarlos mejor, y así poder hacer un mejor manejo de este capital humano tan valioso que a futuro tributará a empresas y entidades del país. Muchas gracias.